Al parecer era Irina la única que no sabía que ya su relación con Gabriel Soto había terminado. Imagínense que hasta la ex de Gabriel ya lo sabía. ¿Y qué pasa en México? Porque esta gente espera que yo me vaya una semana del show para anunciar que ya no están juntos. Exactamente. Esperaron que yo me fuera y me refiero al romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto, señores, que comenzó con un gran escándalo en el que yo fui parte de ese escándalo, Raúl, tú y yo, el día que vino aquí al estudio. Ahora que han puesto punto final a su relación, pues no podría ser distinto. Y es que las declaraciones de Irina Baeva han puesto nuevamente al público en su contra. Vamos con Elizabeth Curiel para que nos cuente todo lo que está sucediendo después de que abrió la boca. Eli, adelante, cuéntanos qué está pasando en el día de hoy. Así es, Lili, Raúl, un gusto saludarlos desde el país azteca. Y sí, efectivamente, ustedes recordarán una relación de 5 años llena de controversia desde que inició. Y bueno, ahora fíjense que el fin de semana ambos hablaron al respecto y sus declaraciones son totalmente diferentes, lo que nos hace pensar, por supuesto, que esta relación no ha finalizado en los mejores términos. Vamos a ver. Al parecer era Irina la única que no sabía que ya su relación con Gabriel Soto había terminado. Imagínense que hasta la ex de Gabriel ya lo sabía. Era algo que ya sabíamos. Muchas gracias. Era algo que ya sabías, ya lo sospechaba. Pues no lo sospechaba, lo sabía, pero muchas gracias. Gabriel, por su parte, dice que llevaban tiempo en crisis. Sí, ya llevábamos tiempo pues tratando de solucionar pues problemas, ¿no? Finalmente las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo y bueno, ya teníamos un tiempo pues ahora sí que tratando de solucionar diferencias que teníamos. ¿Terminan en buenos términos? Sí, terminamos en buenos términos, creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra. Yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado, y finalmente pues es una relación que duró mucho tiempo y que bueno, que finalmente hay que guardarla siempre en el corazón. Pero aquí vemos algunas contradicciones cuando Irina dijo que el comunicado lo publicaron sin su consentimiento. No, ya estaba hablado, estaba pactado obviamente que lo íbamos a sacar. Se dijo que yo lo había hecho por mensaje y claro que no, obviamente esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo y bueno, finalmente fue de común acuerdo el hecho de que pues esta relación llegara a su fin. Algunos le dicen, si eres tan leal que destruiste un matrimonio. También le comentan, lo que mal empieza, mal termina. Además, otros le dijeron, calladita te hubieras visto más bonita, todos sabemos cómo empezó tu relación. Entre otros muchos comentarios más. Esta vez Gabriel no la defendió como siempre lo hacía y reaccionó con evasivas sin decirnos directamente si era cierto o no que le habían puesto los cuernos. Bueno, eso la verdad es que yo no me puedo hacer responsable por las acciones de los demás. Te digo, yo estoy enfocado en lo mío. ¿Te sientes decepcionado de Irina porque se comenta que ella podría estar en una relación con el doctor Simi Jr.? Mira, te digo, yo estoy en mi proceso, rodeado de amor, del amor de mi familia, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, de mis hijas, como repito, y yo estoy simplemente pasando este proceso. Fíjense que Gabriel no quiso revelar el motivo por el que terminó esta relación, Lili, Raúl, pero sí dijo que llevaban meses tratando de salvarlo, que incluso tomaron terapia de pareja, pero que ni así lograron salvar la relación. Y un rumor, fíjense rapidísimo, que está surgiendo nuevamente. Ustedes recordarán que al principio de ese noviazgo había muchos rumores de que Irina no tenía una buena relación con las hijas de Gabriel y esto le molestaba a Geraldine y habían tenido ciertos problemas ahí. Hoy ese rumor vuelve porque dicen que esa fue la verdadera razón y que Gabriel Soto no estuvo dispuesto pues a tolerar que no se les tratara bien a sus hijas. Seguramente tendremos más noticias sobre este caso en los próximos días. Es la información desde México. Gracias, Elizabeth. Esto gracias, es lo peor cuando uno termina una relación y es famoso. Se entera el mundo entero de todos los problemas. Esto pudiera ser una causa, que si no tiene buena relación con sus hijas, Gabriel quiso terminar la relación. Otras personas que han tenido el mismo problema. Imagínate que madre y padre tienen problemas a la hora de tomar decisiones con los hijos.
Ahora imagínense cuando tiene que haber terceras personas incluidas en este rollo, Raúl. O sea, ¿qué se le dice a las niñas? ¿Cómo se maneja esto? Ahora, al final aquí, Irina no tenía nada que perder. Cuando todo esto empezó, Raúl, yo creo que ella sigue su vida, sigue adelante y no pasó nada. Sin embargo, lo que deja atrás es la destrucción de un matrimonio. Ya Geraldine, imagínate, me imagino, yo no creo que esto... Pero espérate, Lili. No necesariamente ella destruyó ese matrimonio. Gabriel Soto dice que él tenía problemas anteriormente. No fue Irina Baeva que vino y dijo yo voy a destruir el matrimonio de Gabriel Soto, y no por defenderla a ella, porque no la estoy defendiendo, pero él dice, oye, ya yo no tenía una buena relación con ella. Ya habíamos terminado. Ese es el chiste de la vida moderna. Ese es el chiste que usa la gente en la vida moderna, Raúl. No, la mujer no, el hombre es el que tiene... Al final, Raúl, ella sabía que él todavía estaba casado. O sea, ellos estaban juntos. Bueno, y sí, ¿era un hombre casado o no? ¿Estaban casados? ¿Sí? Sí. Sí, no, estaba todavía casado. Estaba todavía casado. Entonces, ahí hago mi punto. Se destruye ese matrimonio. Muy rápido por Gabriel Soto, porque demasiado. Espérate, no le podemos echar la culpa a la mujer, también es el hombre el culpable. Claro que sí. Porque si él está casado y quiere salir con ella, también él es el culpable. Sí, pero ella sigue adelante, no hay problema, y el que se embarcó fue él. Tú sabes que esto duró más de lo que yo pensé que iba a durar. Esta relación. ¿Verdad? Sí, de verdad que duró más. Yo pensé que iban a durar para toda la vida, porque el que toma ese paso así, Raúl, y deja ya familia. Para las dos personas siendo famosas, que una relación pueda durar toda una vida, Lili. Bueno, cuando los dos son famosos. Ahí lo tienen. Lo principal es que cada uno siga adelante y ojalá que esto haga sentir mucho mejor a Geraldine.